Muy buenas. En esta oportunidad tenemos el siguiente problema. Dice que en un submarino pequeño hay un portillo de observación en una superficie horizontal. Dice que la figura se muestra la forma del portillo. Estamos hablando de esta figura que está acá. Indica la forma que tiene este portillo. Dice que se pide calcular la fuerza total que actúa sobre el portillo si la presión dentro del submarino es de 100 kilopascales y es una presión absoluta. Dice también que la nave opera a una profundidad de 150 metros en el océano. Entonces, vamos a realizar un pequeño análisis de la situación para poder resolver el problema. Imaginemos que este es el submarino, solamente por imaginar. Acá tenemos la altura, que es de 150 metros, la gravedad específica del agua, que es 1.03, es decir, del agua de mar. Para poder calcular la fuerza neta, yo necesito la presión, y obviamente la presión la voy a calcular con esta columna, es decir, con esa fórmula. Sería el peso específico del agua de mar por la altura. Si yo tengo esto, que es la presión calculada, y probablemente tenga el área, que en este caso es un área compuesta, por eso que están estas dos fórmulas, yo puedo calcular la fuerza neta aplicada en este caso sobre el portillo. No sé qué portillo se refiere. A lo mejor puede ser el portillo de observación, en este caso del submarino. En el encabezado se habla de 100 kilopascales. Se entiende que esa es la presión interna y que obviamente tiene que ser igual que la presión atmosférica para que los tripulantes en este caso puedan respirar de una forma normal. Y ese es todo el análisis. Entonces, como hemos visto en otras oportunidades, hay que calcular la presión y el área para calcular la fuerza. Vamos a la resolución del problema. Primero, debemos realizar el cálculo de la presión en el fondo. ¿Cómo sería esto? Para calcular la presión en el fondo, debemos tener lo que es el peso específico. Tenemos lo que es la gravedad específica. Si nos damos cuenta, en esta parte de acá tenemos lo que es la gravedad específica y necesitamos el peso específico. Entonces sabemos que el peso específico es el producto de la gravedad específica por el peso específico del agua, no del agua de mar, del agua. Entonces, en la recopilación de datos quedaría de la siguiente forma el cálculo del peso específico. Sería que el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico, la gravedad específica del agua de mar es 1.03 y esto sería el peso específico del agua de mar, que no lo conocemos. Entonces, la fórmula es la siguiente. La fórmula, como lo ven, es que el peso específico de la sustancia, es decir, del agua de mar, se divide por el peso específico del agua, que es este número, y obtendríamos lo que es el SG. Pero el SG lo tenemos. También tenemos el peso específico del agua. Queremos calcular el peso específico del agua de mar. Por tanto, esta cantidad va a pasar multiplicando. ¿Cómo va a quedar esto entonces? Va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar que la gravedad específica la vamos a multiplicar por el peso específico del agua y eso va a ser el peso específico del agua de mar. Esto es el peso específico de ese caso, que quedó un poco feita la letra. Parece una V, pero no es una V. Entonces acá vamos a reemplazar. Aquí la gravedad específica y acá el peso específico. Y eso nos daría el peso específico del agua de mar. Ahora debemos ingresar todo esto en una calculadora. Entonces seleccionamos esta calculadora e ingresamos el 1.03 por 9.810. Si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que está acá. Lógicamente no se escribe la unidad de medida acá, ¿no es cierto? Presionamos el igual y esa tecla para obtener el resultado, en este caso en forma decimal. Y anotamos nuestro resultado correspondiente. Como pueden observar, acá estaría el resultado del peso específico del agua de mar. Recordemos que el agua de mar va a depender su peso específico de la cantidad de sal que tenga dicha agua de mar. No en todos los mares existe la misma cantidad de sal en el agua de mar, lógicamente. Para poder calcular lo que es la presión en el fondo, necesitamos el peso específico del agua de mar, que ya lo tenemos calculado, sería este número de acá. También necesitamos la altura, que sería esta cantidad de acá. Recordemos que la altura, este valor, lo sacamos de ahí. De ahí lo habíamos obtenido previamente y obviamente está en el encabezado.
Entonces ahora estos valores debemos reemplazarlo acá en esta forma. Ahora solamente debemos valorizar. Veamos cómo sería esto. El peso específico es este numerito de acá y lo llevaremos al lugar de la siguiente forma. Y lo llevaremos al lugar correspondiente, que sería aquí en este sector de acá. Mientras que la altura corresponde a 150 metros. Por lo tanto, lo vamos a llevar justo ahí. Realicemos los cambios correspondientes. Quedaría de esta forma. Quedarían los 10.104.3 multiplicado por los 150. Y eso sería en una calculadora de la siguiente forma. Este número lo multiplicamos por 150. Y nos queda este valor numérico que sería la presión en el fondo. Es la presión en este punto de acá. De esta forma, hemos llegado a este resultado. ¿Qué sería la presión en el fondo, como hemos dicho previamente? Para realizar el cálculo del área, se observa claramente que podemos separar los dos semicírculos. Empecemos primero con el semicírculo de la derecha y luego con el de la izquierda. Pero esos dos semicírculos se pueden juntar formando un círculo. Entonces ahora tenemos dos figuras, un rectángulo y un círculo. Entonces primero vamos a calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo es la base por la altura. Entonces esta área va a ser la base, como se aprecia ahí, que tiene un valor de 0.8 metros. Y la altura se observa que vale 0.6 metros. Entonces, si ocupamos la calculadora para resolver esto, quedaría 0.8 por 0.6. Y esto nos daría 0.48 metros cuadrados. Esa es el área. 0.48 metros cuadrados. La llamaremos área 1, porque acá existe otra área, que es el área 2, ¿ya? Entonces ya tenemos el área 1. Lo vamos a dejar anotado abajito. La otra figura es un círculo. Y la fórmula del círculo, como vimos previamente, hemos dicho que es pi cuartos por el diámetro elevado a 2. Entonces sería pi cuartos y el diámetro según la figura es de 0.6 metros elevado a 2. Veamos la calculadora cuánto da esto. Entonces la calculadora sería primero la fracción, ingresamos el pi, que sería pi cuartos por 0.6 al cuadrado, es decir, elevado a 2. Y nos daría esta cantidad que es 0.2827. Anotamos el resultado que hemos obtenido, 0.2827 metros cuadrados. Entonces, esta sería el otra área, que es el área 2. Acá le vamos a colocar área 2. Entonces, para calcular el área que busco yo, va a ser el área 1 más el área 2. ¿Por qué? Porque la figura que está acá, como vieron, se descompuso en dos figuras. Por lo tanto, es la suma de dos figuras en este caso. Entonces, el área 1 serían los 0.48 metros cuadrados y el área 2 serían los 0.2827 metros cuadrados. Entonces, de esta forma, calculamos el área que buscamos. Veamos cuánto da en una calculadora. Entonces, tenemos esa cantidad y le sumamos los 0.48. Y nos daría 0.7627. Y esa sería nuestra área. Entonces, el área sería 0.2627 metros cuadrados. Y de esta forma hemos encontrado lo que es el área. Aquí tendríamos el área que estábamos buscando. Y pasamos a la parte final en la cual debemos calcular la fuerza en el fondo. Porque recordemos que para calcular la fuerza en el fondo necesitamos esta área y necesitamos esa presión que la habíamos calculado previamente. Como sabemos que la fuerza en el fondo es la presión en el fondo por el área. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que la presión vale esta cantidad, se reemplaza la letra P, y el área vale esta cantidad, se reemplaza la letra A. Para poder calcular la fuerza en el fondo,
sabemos que la fuerza es perpendicular a la superficie. Y sobre toda esa superficie va a haber aplicada una presión de esta cantidad, esa que tenemos ahí. Y la superficie vale este otro número de acá. Entonces, como se muestra acá en la parte superior, la presión sería el valor que anotamos ahí y el área sería el valor que anotamos ahí, en la letra A. Entonces, ahora vamos a valorizar esos dos datos para obtener la fuerza en el fondo. Entonces, aquí reemplazamos la presión. Si nos damos cuenta, el valor de la presión sería este numerito que está aquí, lo llevamos a ese lugar. Y el área, que sería este número de acá, lo debemos reemplazar, lógicamente, donde está la letra A de área. Para calcular la presión en el fondo, debemos ahora ingresar esto a una calculadora. Entonces acá en la calculadora sería de la siguiente forma. Sería 1.515.645. Y esto lo multiplicamos por 0.7627. Y nos daría este valor numérico. Ahora lo escribimos acá. Y de esta forma hemos obtenido el resultado final, que es 1.155.982.442 newton. Y así hemos terminado. Ahora vamos a dejar un problema, que es el problema original del libro Robert Mott de mecánica de fluidos. Veamos cómo sería este problema. El problema lo tenemos acá a continuación. Lo único que cambia en sí gramáticamente es la forma del portillo, pero prácticamente es lo mismo. Un semicírculo y un triángulo y un rectángulo. Acá está la solución correspondiente que deben llegar ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.